mientras ya puse a grabar, pues es algo que nos exige siempre la fundación. Acuérdense que pues es una de los requisitos, pues de pronto, pues digamos que con ustedes siento que no hay tanta, digamos, necesidad, porque pues aquí no tenemos sordos, pero pues de igual manera como para verles la cara un ratico y mirar a ver a quién puedo molestar así de raticos, ya que hace rato que no los veo. No, mentiras. Bueno, muchachos, entonces habíamos quedado en la clase pasada, hace 8 días, habíamos quedado en la socialización de las evaluaciones. Nos quedaron faltando unos punticos de matemáticas de 11 y de física de décimo. ¿Me recuerdan, por favor, en qué puntos quedamos? Creo que hicimos los tres primeros de ambas, o los dos primeros, algo así. Creo que nos faltan el tercero al quinto. Del tercero al quinto, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 8 días. Voy a ir tratando de alternar la explicación. Un ratico con el punto de los de décimo, otro ratico con los de 11. Y bueno, pues la idea es que hoy también alcancemos a por lo menos copiar los temas del segundo periodo que ya arrancaría hoy. Y pues que de pronto ustedes puedan ir investigando algo a propósito de los temas que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, bueno, les voy a compartir la vista de uno de los puntos. Permítanme que yo lo estoy acá ya alistando. Entonces, hoy es mayo 27. Entonces, vamos a terminar de socializar o bueno, las evaluaciones, más bien, las evaluaciones de matemáticas de 11 y física de décimo. Listo, entonces ya permítanme un segundito, ya les coloco ahí la vista y asimismo pues poder entonces arrancar. Espero que de verdad se encuentren muy bien. Tenía esta mañana como la idea de que posiblemente hoy teníamos pre-ICFES, pero bueno, creo que finalmente hoy continúan con Daniel y con Amalia. Entonces creo que sin falta ya la otra semana ahora sí van a tener conmigo. Pues bueno, arranquemos por décimo. Profe, una pregunta. Sí, sí, Es que dime. creo que en Breakfast, en el punto 3 faltaba la gráfica. O sea, es una pregunta basada en una gráfica, pero no está la gráfica. No está la gráfica. Sí, eso fue lo que yo te dije la vez pasada, ¿te acuerdas? Ay, sí, ahora que recuerdo, perdón, de verdad, se me olvidó por completo que les debía esa. Déjame entonces sin falta ya ahorita apenas termine clase, reviso a ver y cualquier cosita les envío el grafiquito que les falta ahí. Bueno, entonces Gracias. vamos a arrancar, vale, vamos a arrancar entonces con la socialización de matemáticas, perdón, de física de grado décimo. Entonces habíamos quedado en el tercer punto. Ya lo voy a transponer ahí en la vista de todos. Recuerden que igual el hecho de que, por ejemplo, aquí vaya a socializar la evaluación de décimo no significa que los de 11 no puedan participar. De hecho, sería muy interesante que ustedes también pudieran acá hacer el ejercicio, tratar de responder y pues asimismo ver de pronto qué partecitas del curso del año pasado pueden de pronto al mismo tiempo repasar o caer ahí de pronto en cuenta de lo que falta y hacer ustedes mismos un proceso auto. Entonces, dice, mientras que en la lectura es nuestra referencia, y en esos puntos, por ejemplo, eh, tenemos que, bueno, por ejemplo, para el segundo número 2, aquí, cuando han transcurrido 2 segundos en este movimiento, vemos que la posición es de 10 metros, ¿sí? Es decir, que un vehículo o la partícula o cualquiera que sea el objeto que está siendo representado acá, al segundo número 2 habría avanzado 10 metros.
Fijémonos que al segundo número 4 seguiría avanzando los mismos 10 metros. ¿Sí? O sea, del segundo 2 al 4 es como si no se hubiera movido. Fijémonos acá que llegamos a este puntico, donde es el segundo número 6, el segundo 6, y nos muestra que el desplazamiento o la posición, en este caso, es de 30 metros. ¿Listo? Entonces podemos asegurar ya de entrada que hubo un desplazamiento máximo, implica que ¿sí? Eso significa que tiempo después, ahí podríamos empezar ahora sí a mirar cada una de las opciones de respuesta. Entonces es como si cada una quisiéramos analizar si es falsa o verdadera. Entonces, otra característica importante que conviene recordar acá es, recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ver con la característica de cubrir distancias iguales en tiempos iguales. Así que era de pronto algo de lo que yo vi en las actividades y en los talleres que ustedes me enviaron. En esto había algo de confusión todavía. Entonces, bueno, voy a ejemplificar esta situación. Entonces, supongamos que, por ejemplo, yo tengo este mismo vehículo y supongamos que él avanza a 40 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de ese vehículo. ¿Sí? Supongamos que entonces esa velocidad es constante y entonces, como es constante, yo voy a poder hacer una tablita de valores en la cual ir colocando justamente las dos condiciones, entonces tiempo y desplazamiento. Entonces, si esto es un movimiento rectilíneo uniforme y cumple que se cubren distancias en tiempos iguales, yo podría decir que, por ejemplo, para una hora, tiempo en horas, para una hora el recorrido habría sido de 40 kilómetros. Asimismo, para 2 horas sería ¿cuánto? Si la velocidad no cambia. ¿Cuál sería el recorrido de este mismo vehículo en 2 horas si la velocidad es 40 kilómetros cada hora? 80. 80, ¿cierto? Entonces podemos colocar ese dato acá. 2 horas es lo mismo que 80 kilómetros. Asimismo, 3 horas, por ejemplo, sería 120 kilómetros, ¿cierto? Entonces, bueno, esto, digamos que desde la tabla, pero gráficamente esto también puede representar algo bien importante y vamos a analizar la naturaleza de esa representación gráfica que me muestre ese recorrido. Entonces, bueno, estoy colocando ahí un plano cartesiano. Yo voy a colocar, por ejemplo, para el eje X, voy a colocar nuevamente tiempo. Entonces aquí va a ser tiempo. Y aquí nuevamente va a ser No repite al 100%. No, sí, sí, no, a veces el profesor está, a veces, no, No les escucho, no les escucho. ¿Qué pasó? No les escucho. Rayos. No les escucho. ¿Alguien intente hablar? hola. ¿Qué te Ya, dicen? ya, ahora ¿Qué te sí. dicen? Sí, ahí sí les escucho. ¿Listo? Ahora Pero, sí. pues, ¿qué dices A que no? veces te vas, a veces se te va la voz y de repente lo vuelves rápido. Perdón, ay, no sé qué inconveniente. Y eso que subí la velocidad en estos días. Pero bueno, para ver que no ocurra nuevamente. Entonces, Angie creo que estaba diciendo algo No, que David había dicho que no. que no. Y Valentina, ¿estás de acuerdo? Sí, listo. ¿Quién más hay por ahí de décimo? Laura Montaño, ¿qué dices? ¿Sí o no? No, estoy de acuerdo que no es.
sería falsa esa afirmación, ¿cierto? Entonces, la primera podemos decir falso, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo, pero por el mismo criterio voy a eliminar la tercera, porque en la tercera afirmación, es decir, en la de C, dice se cubren distancias iguales en tiempos iguales. Y ya vimos que para que se dé el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, debe pasar que se cubran distancias iguales en tiempos iguales. O sea, estas dos, la A y la C, es lo mismo. Son la misma, solamente que en palabras diferentes. Entonces ahora analicemos la B. Dice, se representa un recorrido que supera los 80 metros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿No? ¿Ninguno? ¿Presentan ¿Falso? falso? Porque Y hasta 30, ¿no? ok, bien, bien. Listo. Entonces, eh, listo. Para la tercera de matemáticas teníamos una desigualdad, una inecuación. Y la inecuación era, ya la voy a colocar ahí. La inecuación era específicamente la siguiente. Listo, ya la tengo ahí. Entonces tenemos una inecuación que es 3x menos 4 menor estrictamente que x más 6. Entonces, bueno, recordemos que acá lo que teníamos que hacer era sencillamente despejar la variable. Así como cuando teníamos una igualdad, funciona exactamente igual. Lo que está sumando pasa a restar, lo que esté multiplicando a dividir, ¿sí? Todo pasa con la operación inversa. Entonces lo que voy a hacer acá de una vez es conservar el 3x, voy a conservar esa medida de 3x, voy a pasar a restar x, y al otro lado voy a dejar fijo el 6 y voy a pasar a sumar el 4. Listo. Entonces ahora sí nos queda 3x menos x, ¿cuánto nos da? 3. No, 2x. 2x. Sí, porque acuérdate que 2x. todo debería quedar en términos de x. Sí, si esta x, por ejemplo, es de xilófonos, entonces 3 xilófonos menos un xilófono. Identificar ahí cuál era el valor. Bueno, es de 11. Listo. Voy a pasar al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces voy a explicar tanto las expresiones como también la solución del problema. Entonces, bueno, tenemos la situación en la que he colocado ahí. Entonces nos dice, ¿a qué velocidad debe viajar un vehículo o un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es explicarles nuevamente y son justamente la V de velocidad, D de distancia y la T de tiempo. Lo que nos permite este triángulo es el uniforme. Entonces, y mirar qué es lo que quedó. Lo que quedó fue distancia arriba, o sea, velocidad por tiempo. Y finalmente, si quiero encontrar el movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Paula, que Osquitar sí la quiere. Osquitar sí la quiere, pero déjelo prestar atención. Bueno, entonces, aquí tenemos las tres ecuaciones. Y entonces ahora sí identifiquemos el problema, qué es lo que nos dice y qué es lo que nos pide. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, hay un auto que recorre 50 kilómetros en un cuarto de hora y la pregunta es justamente la velocidad. Entonces, ¿cuál es la ecuación que tenemos que usar, Valentina? ¿La 1, la 2 o la 3? Sí, Valentina. No sé. Nos están preguntando por velocidad Ay. porque nos dan distancia y tiempo.
¿Qué dice David? V, sí, muy bien. ¿Qué hizo David? David se fue. Sí, David. Listo. De este 50 kilómetros. en horas. Entonces, porque 50 por hora. O sea que la respuesta correcta, ¿cuál es? Fácil, difícil. Laura, ¿cómo se? ¿Bien? Bien, sí. En ese no la podía hacer, pero ya con la explicación ya que bien. Ah, listo, vale. Listo. Pues es que yo los 112 kilómetros te coloqué pues, 15 minutos y pues debajo del 15 coloqué Y pues en ese caso, perdón, pero no era 200, era 50. Yo estoy aquí tomando la respuesta. Que no era 200, sino 50. 50 por 60 dividido 15. Y ahí te daba el mismo 200. ¿Listo? Pero por eso es importante pues organizarlas bien. Sí, es que era la carita y pasar minutos. Una respuesta de pronto en general era eso. Listo. Esto de marcas. Entonces, ya era desigualdad con valor absoluto. Entonces, bueno, les voy a mostrar más o menos cómo podíamos solucionar eso. Perdón, les voy transportando ahí la imagen, porque me toca pasar dos en esta ocasión. Entonces, bueno, tenemos el punto, o bueno, la pregunta, pero me interesa también ese cuadrito donde están los casos, caso 1, 2, 3, 4, que corresponde a cada modelo según las desigualdades. Entonces, perdón, les transporto de una vez las opciones de respuesta. Listo. Las opciones de respuestas, en este caso, no eran números, sino eran gráficas. Entonces, había que contestar de acuerdo a cada una de las gráficas cuál iba a ser la respuesta correcta. Entonces, bueno, miremos lo siguiente. Tenemos los 4 casos y eso es porque hay un caso o un modelo específico para cada sentido de la desigualdad. Es decir, caso 1, cuando tenemos una desigualdad en valor absoluto, pero estrictamente menor. Caso 2, cuando tenemos menor o igual. Caso 3, cuando tenemos estrictamente mayor. Y caso 4, cuando tenemos mayor o igual. Entonces, según lo que tenemos ahí, ¿cuál es el caso que debemos aplicar para solucionar esta inecuación? ¿Cuál sería el caso? 1, 2, 3 o 4. El 1. El 1, ¿cierto? Porque vemos los 3. Entonces, lo primero ¿cuánto? O más bien, X menor que Las, lo que explicó ahorita que te hagas una que menor o menor. las que estaban pintadas eran las únicas que estaban pintadas. Está muy X
Sí, Sí, o sea, pero o sea, que se esté suelto ya, sino que, por ejemplo, valor absoluto y lo tenga que resolver de gas. Eso sí, pero No sé, por ejemplo, es casi igual, es la menor que la otra mayor que. Son física, es el tema de las desigualdades. Listo, lo que se fue. Se me va la- David, Valentina. Yo, yo llevo allá la imagen. Mm, Listo, ya tengo ahí la imagen. Punto y último de la evaluación de pista décimo. Entonces, bueno, vamos ¿está de acuerdo? Valentina, David, Valentina dice que sí. La Bueno, 2. la 2, ¿cierto? un tercio. Listo. Esto bien claro porque me parece que no lo volvemos a... Y ahorita les indicaré. Sé que hay 9, pero no me voy a transponer de nuevo la pregunta. Permítanme un segundo. Listo. Pregunta número 5 de matemáticas. Nuevamente una inecuación o desigualdad con valor absoluto. Ya la coloqué ahí. Listo. Entonces, pues de nuevo tenemos que utilizar la tabla. Entonces, identificar el signo. Entonces es mayor estrictamente. Y ¿sí? Hola. Pues es la C, ¿no? Sí, el caso 3. Bien, bien, Daniela. Sí, el caso Pues ahí 3. está en la tablita, entonces uno analiza. Entonces la solución va a quedar de la siguiente. De nuevo a No, entiendo que sea así y no como antes. Me parece más complicado que hacer todo, hago eso, lo es todo, sí, pero como es una sola. pero es que pero eso es lo mismo que se hace en las anteriores. También hay uno que se pone negativo y Si podríamos decir listo. Pues especificar ahí todo va igual. Dime ahí. No entendí. Solamente decir que se utiliza. Era solamente lo que decía era bueno, como que se utilizaba. Y listo. Ahí ya, por si acaso. Y al final, el último, toda la evaluación. Los niños. Está viendo el partido de niños, ya está. Bueno, entonces esta no la voy a transponer completa, solamente la voy a copiar. Es la desigualdad x menos 6 en valor absoluto mayor o igual que 3. Entonces, x menos 6 en valor absoluto mayor o igual que 3, ya lo voy a colocar. Entonces, punto 6, x menos el 4. Bien, bien, el 4. Listo, permítanme. Dani, ¿vas a decir algo? No. Llegó Angie López. Listo, ahora sí ya tengo ahí completico el punto. Entonces, bueno, las opciones de respuesta son esas.
de entrada, solamente mirando las opciones de respuesta que podemos cancelar. Las que están rellenitas. No, al contrario. Contrario, lo que no está rellenito. Exacto, lo que no está relleno, porque ya sabemos que el menor o igual o el mayor o igual implica pintar esas bolitas. Entonces, listo, ya entra, fíjese, solamente ahí ya descartamos dos opciones. Entonces, ahora sí, empecemos a dar la solución. Entonces, nos va a quedar, entonces, de nuevo, esto es A y esto es B. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. A, o sea, x menos 6, menor o igual que el valor negativo de B, o sea, menos 3, unido a x menos 6, que es el valor de A, mayor o igual a los de los mismos valores. ¿Escuchas? Hola, profe, bien. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo sí, te te va? escucho. Bien. Bien, gracias. Pero llegaste apenas. Tomo entonces con todos. Listo. Entonces, eso es en términos de las evaluaciones. Creo que ya con eso pues ha quedado un poquito complejo. Pero entonces, lo que sigue es segundo periodo. Entonces, para este segundo periodo ya les voy a montar los temas ahí. Entonces, para décimo, ya les voy a copiar. Para décimo, si quieren, imagino que ya hicieron separadores en los cuadernos. Recuerden hacer el separador, segundo periodo, para poder colocar así mismo los temas. Entonces ya les voy a indicar ahí cuáles son. Que quiero agrandar un poquito la vista de esto, que es que tengo acá, tengo esos en un Excel y se ve muy, muy pequeño. Y lo que quiero es agrandarlo. Listo. Entonces tengo acá temas para décimo. Entonces los leo. Primer tema, noción y propiedades de los números reales. Segundo tema, orden en los números reales. Tercer tema, lugares geométricos. Eso es para décimo. Cual ya voy a colocar ahí la indicación. Permítanme un momentico mientras ya paso también los temas de 11. Entonces, con 11 también vamos a tener 3 temas y vamos ahora sí a desarrollar en paralelo las clases, es decir, ya no, ahorita ya no, por ejemplo, no voy a relacionar matemáticas de décimo con física de 11, sino voy a relacionar matemáticas de décimo con matemáticas de 11. ¿Listo? Para que ustedes también pues tengan o podamos hacer un poquito más organizado, porque la propuesta que yo tengo es la siguiente. Hacemos una semana matemáticas y la siguiente semana hacemos física con ambos grupos. ¿Les parece? Así tengamos un poquito más de orden y que no estemos cambiando, que posiblemente acá con lo que ya les voy a mostrar se van a dar cuenta que nos van a servir algunos materiales en común. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los alcances. ¿Sí? Lo que espero lograr con 11, por ejemplo, pues es un poquito más abstracto que lo que espero lograr con décimo. Listo. Y aquí ya tenemos temas de 11. Entonces, temas, noción y propiedades de los números reales. Fíjense que es exactamente el mismo tema. Segundo tema, lugares geométricos y rectas tangentes. O sea, el segundo tema de 11 es prácticamente el mismo tema el tercer tema de décimo. Y la única diferencia es que el tercer tema de 11 tiene que ver con coordenadas polares y sistemas geométricos alternativos. Es decir, ustedes siempre, posiblemente desde que empezaron a estudiar todo esto, lo que vieron fue plano cartesiano. Pero lo que quiero enseñarles es que hay otras maneras alternativas para hacer gráficas que no siempre tienen que ser con el plano cartesiano. Entonces, bueno, estos son temas décimo grado. Estos son temas grado 11. Listo. Entonces, esas serían las temáticas que vamos a trabajar con cada uno de los grupos respectivamente para que pues tomen nota. Y pues así mismo empezar a trabajar un poquito. Sobre las nociones y las propiedades de los números reales, ustedes también ya tienen mucha idea de eso.
Las propiedades, ¿cuáles son? Propiedad asociativa, conmutativa, distributiva. Todas esas propiedades ustedes ya en su mayoría lo han trabajado. Puede que no la hayan definido formalmente, pero ya lo han trabajado. Y por otro lado, pues el tema de los lugares geométricos. Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico, voy a dar aquí como una pequeña introducción. Por ejemplo, la definición de parábola, cuando ustedes de pronto han visto, creo que esto no sé si lo vieron posiblemente en grado noveno. Entonces, ¿una parábola qué es? La definición de parábola nos dice, si ustedes la van a buscar, dice algo así parafraseadito como lugar geométrico de los puntos que equidistan de un mismo punto llamado foco, recta, llamada directriz. Listo. Eso es una parábola. Sí, esa es la definición. ¿Está en chino? ¿O la entienden? Parece que está en chino, ¿cierto? Bueno, la voy a explicar un poquito aquí, geométricamente. Entonces, nosotros tenemos un plano cartesiano. O bueno, incluso no lo voy a hacer desde plano cartesiano. Lo que me están diciendo es, hay una línea recta, que puede ser de cualquier manera, horizontal, vertical, oblicua, cualquiera, o diagonal, como ustedes la conocen. Entonces, esta va a ser la recta directriz. Y a esta recta directriz yo le asocio un punto. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí un puntico. Y a ese punto yo le llamo el foco. Entonces, ¿qué significa que algunos puntos equidisten? Entonces, si ustedes descomponen la palabra, equi de equivalente, distar de distancia. ¿Sí? Entonces, equidistancia significa distancia igual. Distancia equivalente, la misma distancia, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya ahora voy a construir la parábola. Entonces, acá, por ejemplo, yo tendría un punto que está a la misma distancia del foco y a la misma vez a la misma distancia de la directriz. Es decir, si esto, por ejemplo, de acá a acá mide 3, pues de acá a acá también va a medir 3. ¿Sí? Eso es un punto equidistante. Ese punto tiene la misma distancia respecto al foco y respecto a la recta directriz. Pero no existe solamente un punto equidistante. Voy a tener, por ejemplo, otro punto acá. Fíjense que esta distancia que yo tendría acá es más o menos la misma distancia que tengo acá. Ah, bueno, aquí antes de que me hagan la pregunta, resulta que ustedes podrán preguntarse, bueno, pero yo tengo ese punto y yo podría decir que esa es la distancia o que la distancia es esta, ¿cierto? Igual son distancias hacia la recta directriz, pero normalmente vamos a trabajar con la distancia que es de forma perpendicular a la recta directriz, porque esta es la distancia más próxima. Entonces, esa es la que nos interesa. Entonces acá, por ejemplo, este punto sería equidistante también al mismo tiempo del foco y de la recta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tendría otro, por acá otro, y así mismo por este lado. Por acá tendría un punto, por acá tendría otro, por acá otro. ¿Entienden eso? Oscar, ¿cómo vas con esa? Sí, sí, ¿Bien? ahí estoy Sí, entendiendo. es un punto que está a la misma distancia al mismo tiempo, tanto del foco como de la directriz. Y cuando ustedes tracen la curva que une a todos esos puntos, fíjense con lo que se van a encontrar. Algo más o menos de ese estilo. Y eso en matemáticas se llama una parábola. ¿Listo? Eso es la parábola. ¿Cierto? Entonces, esto es la definición de parábola. Esta es la representación de la parábola. Y aquí lo hice para referenciarles qué significa lugar geométrico. Entonces, lugar geométrico, siempre que me digan lugar geométrico, listo, de una vez, plano cartesiano y representación. Dime, Paula. Pues una parábola no era sencillamente algo convexo. Sí, pero Entonces, fíjate que acá esto es de alguna de esas formas. ¿Sí? Entonces voy a tener exacto, parábolas. pero pues es para que lo entiendan mejor, porque pues, Bien, sí. Entonces voy a tener parábolas, por ejemplo. Voy a tener parábolas de este estilo, así, bueno, en cualquier sentido. Incluso voy a tener algunas que son oblicuas. Cuando digo oblicuas es que no son... Esta, por ejemplo, es una parábola que se llama parábola horizontal.
¿Sí? Porque abre en sentido horizontal. Esta, por ejemplo, es una parábola vertical. ¿Sí? Porque abre, digamos, las paticas de la parábola, vemos que abren de forma vertical, hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Pero esta, por ejemplo, no abre ni hacia arriba totalmente, ni hacia la izquierda totalmente. Entonces esta, por ejemplo, es oblicua o diagonal. Pero pues esas son muy complicadas, esas no las vamos a trabajar todavía. Entonces por ahora vamos a empezar a trabajar con lugares geométricos de figuras un poquito más sencillas. Cuando lleguemos a la parábola, pues vamos a trabajar estas. ¿Listo? Entonces, ¿entendido más o menos de qué es lo que se trata el nuevo trabajo en segundo periodo de matemáticas, chicos? ¿Solo vamos a ver parábola o también lo de elipse? Pues mi idea sería poder avanzar hipérbolas, elipses, ¿cierto? Pero pues yo voy a empezar desde lo más facilito, que sería los círculos. Entonces partimos del lugar geométrico de los círculos. Una vez acabemos círculos, pasamos a las parábolas y si alcanzamos, pues avanzamos todavía mucho más. Sí, porque igual como lo único que vamos a ver no es lugares geométricos, sino que también tenemos que darle relevancia a las propiedades de los números reales, al orden. Entonces, por eso no podría asegurarte, Angie, en este momento hasta dónde vamos a llegar, pero pues, digamos, siempre y cuando todos, por ejemplo, también esto lo programé con esta finalidad, de que no esté dividiendo, que de pronto entonces 45 minuticos para décimo y 45 para 11, sino que podamos tener esos temas en común y asimismo irles pidiendo a los dos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, dudas, inquietudes, chicos, sugerencias. Preocupados, no sé qué opinan. Valentina dice que bien, manito arriba, pulgar arriba. Wilmer, ¿qué dice? Paula también, pulgar arriba. Profe, yo diría, no, todo está bien. Yo tengo sobre pruebas IFE, bueno, Sí, las prácticas esas. No sé, ya que va a corregir pues, la gráfica que dicen ellas, no sé si lo podría volver a enviar, o sea, todo el link o el archivo, lo que sea. claro que sí. Porque Una es que yo lo he pregunta. buscado y no lo encuentro. Vale, sí, no, creo que no sé qué pasó con esa gráfica, si es porque, y de hecho me he dado cuenta que posiblemente es el formato en el que yo envío las cosas. Porque alguna vez, creo que la semana pasada, con un niño de octavo, él me envió el pantallazo de cómo se le veía una gráfica a él o cómo se le veía una guía y lo que le aparecían era como unos cuadritos en vez de unas fracciones que yo les había dado. Entonces posiblemente fue porque no convertí el archivo a PDF y eso pasa normalmente. En algunos casos cuando uno envía o cuando imprime también un archivo donde uno haya utilizado ecuaciones, normalmente hace ese tipo de modificaciones. Pero ya lo reviso, ya mismo ahorita apenas termine con ustedes lo reviso y les envío. ¿Listo? De resto, ¿qué? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Bien, Daniela, ¿estás en otra clase ahorita también, al mismo tiempo? Es que Daniela, qué día estaba en dos clases al mismo tiempo. Y yo sé que las mujeres tienen una capacidad de hacer varias tareas a la misma vez. Sí, por ejemplo, las secretarias. Entonces, al tiempo Pero están en Daniel una se dio llamada. cuenta. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Complicado. Pero Bueno, pues no. es que si ya no estaba yo, si esa era mi prima, no yo. Bueno, sí. Sí, la clase era para Ah, tu sí, es prima. que no era yo, así que no puedes decir que era yo. Bueno, bien, bien. Listo, entonces dejémoslo hasta ahí, muchachos. Hagan el separador, involucren ahí los nuevos temas y arrancaríamos, bueno, el próximo miércoles, sí, hoy es miércoles, el próximo miércoles ya les doy temas de física y arrancamos de una vez a trabajar con física. Es decir, esto lo que acabé de definirles es trabajo para dentro de 15 días cuando veamos la primera clase de matemáticas. ¿Listo, muchachos? Bien, ¿todos bien? Listo, entonces dejémoslo hasta ahí. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y espero que tengan un excelente resto de día y resto de semana. Nos Última veremos. pregunta. Dime. ¿Van a seguir mandando talleres? Por ahora no. La O sea, ¿solo indicación, serían clases?
Sí, pero pues digamos que posiblemente lo que podemos hacer es que yo les dejo alguna actividad cortica, un ejercicio, una gráfica, ¿sí? Y ustedes de pronto completan lo que no alcancemos a hacer en clase. Pero la indicación es que ya para este periodo, pues digamos que sobre todo para los sordos, para ustedes no les afecta tanto, pero sí para los sordos tener la garantía de que estemos en las clases, o sea, que lo que se explique sea lo de la clase y que no se lleven más trabajo adicional que en últimas parece ser que resulta haciendo trabajo para los papitos también. Entonces, pues igual, sí veremos algunas cositas, algunas tareas. Posiblemente les voy a empezar a mostrar o utilizar otros recursos como por ejemplo los formularios de Google y asimismo pues poder agilizar con eso. Pero no creo que dejemos talleres así extensos como los del primer periodo, no, eso no va a pasar. ¿Listo? Vale. Bueno, con gusto. Entonces, no siendo más. Entonces, como dijo mi papá hace 28 años, los abandono, muchachos. Como dice Paula, la de las obleas. Los abandono. Vemos. Chao, muchachos. que estén Nos muy bien. vemos. Bueno. Bueno, Éxitos. bye. Chao, chao. Bye, bye, bye. Ay, no me puedo salir.